El título de este mensaje es Un año con Cristo primero. Un año con Cristo primero. O sea, Cristo debe ocupar el primer lugar en la vida del creyente. Si el nuevo año ha de estar bien, usted debe ordenarlo delante de Dios. Dios debe ser primero en su vida. Cada año comienza con decisiones. Algunas personas hacen planes, otras establecen metas y otras simplemente esperan que este año sea mejor. Pero la Biblia nos enseña que un año, escuche, un año no cambia porque el calendario cambia. Cambia cuando nuestras prioridades cambian. Cuando usted ordena su vida y pone a Dios primero. Cuando la prioridad, y en otras palabras, lo que es más importante, usted lo establece y usted organiza su vida alrededor de esa prioridad. Y Cristo debe ser el primero en su vida. La semana pasada aprendimos que Dios primero cuando se despierte. Pero este día queremos enfatizar que Cristo primero en todo el año, a través de todo lo que hacemos. Nuestra vida debe centrarse en Jesús, debe girar alrededor de Cristo Jesús. No debe ser un asunto de solamente el domingo, sino de cada día, 365 días al año, domingo tras domingo, Cristo primero. Un año con Cristo primero. Este mensaje no trata de añadir a Cristo a su agenda, no malentienda esto. No es que Cristo sea parte de su agenda, sino de preguntarnos honestamente si Cristo gobierna nuestras vidas. Alguien dijo una vez, en muchos lugares, Cristo es prominente, pero no preeminente. Cristo es importante, pero no ocupa el primer lugar. Cristo debe ser, escuche esto, el primero en todas las cosas. No debe ser nada más importante, es el preeminente. La palabra preeminencia en la Biblia dice ocupar el primer lugar, no solo en importancia, sino en autoridad. Cristo debe ser primero. Ahora mire, la carta a los Colosenses fue escrita a una iglesia que enfrentaba enseñanzas peligrosas. Había falsos maestros que hablaban bien de Jesús, pero no lo colocaban en el lugar que Él merece. Yo he conocido personas que tienen a Jesús en segundo lugar o es parte de su colección de dioses. No es el supremo. No negaban a Jesús, pero lo rebajaban. Lo hacían importante, pero no el supremo. Y es por eso que en Colosenses capítulo 1, el apóstol Pablo presenta una de las declaraciones más claras y poderosas acerca de aquel que es eminente y merece toda la preeminencia. Note lo que dice Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Note esta frase poderosa, para que en todo tenga la ¿qué? La preeminencia. ¿En qué área debe tener la preeminencia? En todo. Para el creyente, Cristo no solo puede ser prominente, debe ser el preeminente. Le repito, lo que significa la preeminencia es ocupar el primer lugar, no solo en importancia, sino en autoridad. En su etimología es elevado por encima de todos, puesto delante de todo, aquel que sobrepasa a todos. Cristo debe ser primero en todo, en cada área de su vida. ¿Sí está escuchando esta mañana? Cristo, recuerde, no debe ser parte de la vida del cristiano. Cristo es el centro de la vida del cristiano. Antes que mis sueños, antes que mis ambiciones, debo poner a Cristo primero. Debe tener primer lugar con mi cuerpo, ya que le pertenece a Él, me compró con un precio. Debe tener primer lugar en mi tiempo, ya que Él me ha salvado y debo redimir bien el tiempo. Debo tener primer lugar de nuestro afecto, no amar más el dinero, mis posesiones, ni aún nuestra propia familia. Jesús dijo, tenemos que amarlo a Él por encima de todas nuestras relaciones. Debe tener primer lugar el del trabajo, que del negocio, antes que sus pensamientos, ambiciones y sus planes. Cristo debe ser primero. Mire, esto no es un capricho, no es la idea de un hombre, es el mensaje de la palabra de Dios. El cristiano debe poner a Dios primero, así es como se ordena su vida y todo va a caer en su lugar con la bendición de Dios. Pero si usted pone algo antes que el Señor, entonces se va a desestabilizar su vida. Va a haber un desorden
Y usted va a estar luchando con seguir a Cristo o seguir sus propios deseos, anhelos o ambiciones. Y nunca va a poder prosperar, porque sin Dios no hay prosperidad. Entonces la meta personal para usted que yo tengo es que usted prospere espiritualmente. Y después de que prospere espiritualmente, que Dios le bendiga económicamente. Y que Dios le fortalezca y bendiga su hogar y su familia. Pero eso nunca va a suceder si Cristo no es primero en su vida. Si Cristo no es el preeminente. Ahora, para algunos, le repito, Cristo es prominente, es importante. Pero es el más importante. ¿Está Cristo ocupando el primer lugar en su vida para comenzar el nuevo año? ¿Es Cristo primero en su vida? En este pasaje el apóstol Pablo nos presenta 3 argumentos claros y bíblicos que nos muestran por qué Cristo merece ocupar el primer lugar en nuestras vidas al comenzar el año. En primer lugar, note conmigo, ¿por qué merece Él el primer lugar o la preeminencia? Porque Él es el Salvador. Porque Cristo nos salvó. Cristo nos salvó. ¿Porque Cristo nos salvó o porque Él es el Salvador? En Colosenses 1:14 dice la Biblia, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, note esta palabra, redención por su sangre, y note esta frase, el perdón de pecados. La Biblia declara claramente que Jesucristo es el Salvador del mundo. Verde Juan 4:14 dice así, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, ¿cómo le llama al final ahí? El Salvador del mundo. Jesús es el Salvador del mundo. Dios nos hizo libre del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de Cristo. ¿Cómo es que lo hizo? ¿Cómo es que nos salvó? ¿Cómo es que nos dio esa garantía? Dice la Biblia que nos redimió. El Señor nos ha redimido, dice de nuevo Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Note, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, ¿qué dice ahí? Tenemos redención. La palabra redimir significa comprar por precio. O sea que el ser humano estaba bajo la maldición del pecado porque no podía cumplir la ley. No hay nadie en este mundo que pueda cumplir las santas demandas de Dios, sus mandamientos, ser fiel a Dios. No puede, es imposible. No es posible, no hay ni una sola persona. Y Pablo lo explica así en Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? Están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Para qué? Para hacerlas. Le he presentado una y otra vez esta ilustración, pero si usted puede imaginarse a 2 personas, una de ellas depende de la obra de la ley, está diciendo, me voy a salvar por guardar los mandamientos, y Dios dice, él está bajo maldición, porque depende de ello. Está poniendo su confianza en las obras, está tratando de salvarse por portarse bien. El otro no depende de ellas, pero tampoco las cumple. Ni uno de los dos puede cumplirlos. Es una doble maldición para aquel que está dependiendo de ellas y aquel que no puede. Entonces tiene que prestar mucha atención en este pasaje. La realidad es que la redención está en Jesucristo. Ni una persona se salva por sus obras, sino porque Cristo nos puede redimir. Así dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió. ¿De qué cosa? De la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Maldito el que confía en las obras de la ley. Y maldito el que no pueda cumplirlas. Pero gloria a Dios, Cristo Jesús, dice la Biblia, nos redimió de la maldición de la ley. Si usted quiere saber cómo Dios salva, es a través de Jesús. Hay una maldición bajo que cada pecador está bajo la ira de Dios, una maldición. Y solamente Cristo puede librarnos, redimirnos de esa maldición. Y esta redención que Él provee es una redención eterna. Hebreos 9:12 dice así, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros. O sea, está explicando que no es por sacrificios en un templo o hechos por un sacerdote humano que somos librados, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo,
habiendo obtenido, ¿qué es la última frase ahí? Eterna redención. Cristo nos compró con un precio, nos redimió, le pertenecemos a Él. Ya no se pertenece a usted mismo, le pertenece a Dios, Él le compró a usted. Entonces nosotros como cristianos tenemos que comprender esto. Si Cristo nos redimió, entonces este año no viva para usted mismo. Si Él le compró a usted con precio, usted le pertenece a Él. La voluntad que usted debe hacer es no la suya, sino la de Él. Porque usted ¿le pertenece usted a Cristo? Si Cristo le redimió a usted, entonces viva para aquel que le compró. Si Cristo le redimió, tome decisiones en base de lo que Él quiere para usted. No organice el año como que si Cristo solamente le acompaña, como que le está avisando a Cristo, Cristo es lo que he decidido. No, al revés, tú me compraste, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él nos redimió, nos compró. Pero no solo eso, sino que nos perdonó. Regrese ahí a Colosenses 1:14, dice la Biblia, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué dice la última frase ahí? El perdón de pecados. El perdón de Cristo no fue parcial ni es temporal, fue total y completo. O sea que no tengo yo que hacer mi parte, Cristo lo hizo todo, Él pagó por todos mis pecados. O sea, la gente piensa de una manera en el tiempo presente. Dios, antes de la fundación del mundo, estableció una salvación en Cristo Jesús. Y Él sabía que usted iba a existir, Él sabía cuáles iban a ser sus pecados, y Él sabía el día que usted iba a escuchar el Evangelio y responder por fe. Desde ese día, sus pecados han sido perdonados, pasados, presentes y futuros. En Colosenses 2:13 dice de esta manera, voltea ahí en la Biblia en una hoja, Colosenses 2:13, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Cuando nos da vida, pasamos de muerte a vida. Esto va de la mano con lo que Jesús decía en Juan 5:24. Es cierto, os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida. Y es lo que sucede cuando creemos en Cristo. Dice la Biblia enseguida, perdonándoos, ¿cuántos pecados? Todos los pecados. Anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Está diciendo, había una acta donde la ley condenaba, pero Él tomó esa acta y la puso en la cruz, diciendo, aquí es donde se pagan los pecados. Y aquí es donde, por fe, cuando alguien viene a Jesús, recibe el perdón de todos los pecados. No queda nada pendiente. Este perdón se recibe por la fe en Jesucristo y no es por las obras. En Hechos 26:18 dice así la Biblia, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás. El diablo tiene un poder, este poder es de engañar. Por eso dice, para que les abras el entendimiento, que entiendan la verdad, mire, para que reciban por la fe que es en mí, ¿qué cosa? El perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Cómo se recibe el perdón de pecados? Por la fe en Jesucristo. Por la fe es que el Señor entonces perdona todos nuestros pecados. Ahora, si Dios perdonó todos nuestros pecados, recuerden, no quedó culpa pendiente ni deuda que pagar. Es una seguridad, alegría y gozo. Entonces esto debe motivarle a usted. Si Cristo me perdonó completamente, entonces no comienzo este año cargando con culpa del pecado. No comienzo este año mirando hacia atrás porque yo ya no estoy bajo condenación, pero ahora porque Él me ha perdonado, Él es digno de toda mi vida. Ahora le voy a seguir con libertad, gratitud y obediencia. La Biblia compara al ser salvo a ser librado, pero Dios nos dice, no uséis tu libertad como ocasión de la carne o como pretexto para el pecado, sino para serviros los unos a los otros y para vivir una vida delante de Dios que le honra. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vivo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la gloria del Hijo de Dios, en el honor del Hijo de Dios. Ahora porque Él me perdonó, Señor, tú eres digno de mí. Muchos de nosotros que quizás debemos constantemente recordarnos de la cruz, de lo que Cristo hizo por nosotros. Para que usted pueda volver a tener el gozo. El gozo viene por lo que Cristo hizo por nosotros, no por cuánto dinero tiene en su cuenta de banco. Porque si fuera así, yo creo todos aquí estaríamos bien amargados.
No se trata de si tenemos salud o no. No se trata de cómo nos va económicamente, cómo estamos entre familia. Y todas esas cosas son luchas, pero el gozo que Dios da es que nos ha perdonado. Y el precio que Él pagó fue su sangre. Regresa a Colosenses 1:14. Una y otra vez nos enseña en la Biblia que el Señor pagó por nuestros pecados en la cruz con su sangre. Y así usted debe tener no solamente descanso, pero ser agradecido. Dice Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre. Escuche, el perdón de pecados tuvo un costo. La Biblia dice, justificados gratuitamente. Nosotros recibimos la justicia, la salvación gratuitamente, pero alguien tuvo que pagar. Fue gratuita para nosotros, pero le costó la sangre preciosa de Cristo. Primera de Pedro 1:18 dice así, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero nos recuerda que nuestra salvación no fue comprada con cosas terrenales, con dinero, con plata, ni con esfuerzo humano, sino con la sangre perfecta, sin mancha y sin contaminación. La sangre de Cristo fue suficiente para redimirnos, perdonarnos, salvarnos completamente. O sea que nuestra salvación costó la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha. Él vivió perfecto, dice, no se halló engaño en Él. Él fue irreprensible en todo el sentido de la palabra. Nadie le podía reprochar, nadie le podía señalar de un pecado porque Él no pecó. Dice la Biblia, Él fue tentado en todo, pero sin pecado. La sangre de Cristo fue suficiente. Entonces, si nuestra salvación le costó la sangre de Cristo, recuerden, no fue algo ligero ni barato. Si Cristo dio su sangre por mí, entonces este año yo no voy a tratar su gracia con ligereza. No juego con el pecado. No vivo a medias. No le doy a Cristo las obras de mi vida porque Él lo dio todo por mí. Unos hermanitos, tenemos que aprender este concepto. Le repito, Jesús para algunos es prominente, pero no es preeminente. Es importante, pero no el más importante. Él es digno de nuestro amor y nuestro corazón y afecto. Él es digno de todo. Él es digno de nuestro tesoro, de nuestros hijos. Él es digno de todo lo que somos. Todo lo que se haga es para la honra y la gloria de Él. ¿Por qué? Porque Él me salvó, me redimió, me perdonó y pagó el precio con su sangre. Y eso es lo que mueve a los cristianos. Es lo que me ha movido a mí por años. Es lo que Cristo hizo, no lo que otra persona hace. No que falla un líder, no que falla un hermano. Yo sigo a Cristo. Él dio su vida por mí. Vamos a fallar entre nosotros. Su cónyuge le va a fallar. Sus hijos quizás le van a fallar. Pero mi Cristo, Él lo dio todo. Y Él es digno de todo. Y Él nunca falla. Eso sirva a Dios. Dele todo al Señor. Él es digno. ¿Por qué? Porque Él es el Salvador. Porque nos salvó. Ahora Cristo no merece en primer lugar solo por lo que hizo por nosotros, sino por lo que Él es. La Biblia lo declara aquí Dios, porque Cristo es Dios. En Colosenses 1:15 dice la Biblia así, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cristo no fue un hombre que llegó a ser Dios. Cristo siempre ha sido Dios. Por eso Él no puede ocupar un lugar secundario en nuestras vidas. Note que le llama la Biblia aquí imagen de Dios. Él es la imagen de Dios. La Biblia dice que Él es. Es un estado de ser. Si usted quiere saber cómo es Dios, mire a Cristo. Jesús no solo habla de Dios, Él revela a Dios. Dice en Juan que Él ha dado a conocer a Dios. Si queremos saber cómo es Dios, miremos a Cristo. En Juan 14:8 dice la Biblia, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. El 9 dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre?
En Juan 1:1 dice la Biblia, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el versículo 14 dice, aquel verbo fue hecho carne. Primera de Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Oh, podría tomar, o sea, tuve que acortar esta sección. Hay mucha explicación de la deidad de Jesucristo. No solamente Él posee los atributos de Dios, Él es creador, Él hizo el universo. Hay pasajes donde claramente enseña que todo por Él subsiste, Él merece honra y gloria. Todos van a confesar que Jesús es el Señor, toda rodilla se va a doblar ante Él. La Biblia dice claramente que Él es el alfa y el omega, el todopoderoso. En Apocalipsis lo declara como el que recibe toda la honra y la gloria. Jesucristo no es solamente un ser, Él es el Señor, Él es Dios y Él merece la preeminencia. En primer lugar, si Cristo es la imagen de Dios, entonces no puedo decir que amo a Dios y vivir ignorando a Cristo. Este año conocer a Dios comienza poniendo atención a Cristo. Escucha su palabra y a su voluntad. Jesucristo dijo en Colosenses 2, versículo 15, 3, versículo 15, 2, ¿dónde estoy? Capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Qué significa que Él es el primogénito de toda creación? Primogénito no significa que Cristo fue creado, sino que tiene la posición más alta. Por ejemplo, el primogénito era Isaac, pero ¿era el primero que nació? No, era Ismael. José recibió la primogenitura. ¿Era el primer hijo que nació? No, era Rubén. La primogenitura habla de la posición de eminencia, la posición de autoridad. Está sobre todo. En Hebreos 1:2 dice la Biblia, en estos postreros días nos has hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Mire esta frase. Y por quien asimismo hizo el universo. Todo se subsiste, dice la Biblia, todo se sostiene por Él. Cristo es creador. Cristo es primogénito sobre toda creación. Él es creador sobre todas las cosas. Si Cristo tiene la posición más alta, entonces no puedo yo poner otras cosas por encima de Él. ¿Sí me está escuchando? Usted no puede poner sus planes por encima de Cristo. No puede poner su trabajo por encima de Cristo. Y créame que hay 3 áreas que Dios nos ha dado, especialmente como varones, que tenemos que aprender a equilibrar. Dios nos ha dado la responsabilidad de ser hombres, cabeza de nuestra esposa. Tenemos el trabajo. El trabajo es muy importante. Dios quiere que usted apoye a su familia y que usted sustente a su familia. Pero Dios también nos ha dado una familia. Soy padre. No puedo yo descuidar a mi familia por trabajar para proveerles. ¿Qué significa descuidar la familia? Bueno, no paso tiempo con ellos, no les enseño. Cada padre debe enseñar a sus hijos. No oro con ellos, no leemos la Biblia juntos. No estoy presente, porque siempre estoy, no se oye, siempre estoy trabajando. Por otro lado, Dios nos ha dado la iglesia local. Y la iglesia local es para fortalecer la familia. El trabajo está para sustentar a la familia y apoyar la obra de Dios. La iglesia está para darle el crecimiento espiritual, sabiduría, para ser mejor trabajador y para tener una familia fuerte. Las 3 son necesarias. Las 3 son esenciales. Las 3 se complementan unos a otros, porque una iglesia sin familias no puede ser iglesia. Una familia donde falta el sustento va a sufrir y va a batallar. Entonces usted tiene que pedirle a Dios en este año que le ayude a poner sus prioridades en orden. No se desespere poniéndolo a Cristo en segundo lugar por tratar el asunto del trabajo o tratar su asunto familiar. Debe haber un equilibrio. El Señor hizo la institución del hogar y construyó la iglesia, es de Él, le pertenece a Él y dio la responsabilidad de sí sustentarnos. Nosotros tenemos que trabajar, pero recuerde, hermano, Dios debe ser primero en su vida. Si bien, porque mira, algunos estamos empezando bien, pero estoy seguro, va a venir una oferta en unas cuantas semanas o meses.
Y esa oferta va a venir usted entre una encrucijada y decir si voy acá o voy a este lado. Y si Dios es primero, usted no debe ni preguntar ni cuestionar. Dios es primero. No voy a dejar de congregarme por un trabajo, no voy a dejar de congregarme por algo secundario, terrenal, porque es importante, pero Dios es más importante. Ese es el mensaje que quiero que usted aprenda en este día. Cristo debe ser el primero en su hogar, en todo, por encima de sus planes, trabajo, familia, sus sueños o sus metas. Cristo debe ser primero en mis prioridades. ¿Sí están conmigo o no están conmigo? Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas, ¿qué cosa? Todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Mire, todo fue creado por medio de Él. ¿Qué dice la última frase? Y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Qué tremendo pasaje es este versículo aquí. Si ya está dudando de la deidad de Cristo, dice, lo invisible y lo visible, Él lo hizo todo. Lo que está en los cielos y debajo de la tierra. Dice, Él es antes de todas las cosas, Él existía antes de la creación y Él hizo todo. Él es el creador. Juan 1:3 dice así, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Apocalipsis 4:11 nos enseña entonces que Él es digno de todo. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Él hizo esta creación para Él. Si Cristo sostiene el universo, entonces también puede sostener mi vida. ¿Sí escuchó eso? Si Él sostiene la luna en su lugar y las estrellas en su lugar y cada planeta, ¿no podrá sostenerle a usted con un trabajito? ¿No podrá sostenerle a usted en darle lo que usted necesita? La pregunta entonces, ¿por qué dudáis? Aquí viene la decisión que tiene que tomar y usted ve el pasaje. Si Él sostiene todo el universo, no, el patrón me va a sostener. No, la compañía me va a sostener. No, este recurso me va a sostener. No, mi querido hermano, Dios es el que nos puede sostener. No necesito comenzar el año confiando primero en mis fuerzas, sino en aquel que sostiene todo. Cristo debe ser primero en mi confianza. Cristo debe ser primero porque Él es Dios, primero en lo que creemos, en nuestras prioridades, pero en nuestra confianza. Un año con Cristo primero. Si Cristo es Dios, merece el primer lugar en toda la creación. Él es Salvador, Él es Dios, pero también debe ocupar primer lugar en la iglesia. Es la cabeza de la iglesia. Regresemos ahí a Colosenses 1:18. Dice la Biblia, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga, recuerde, la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Lea de nuevo el 18, dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Cristo no solo salvó a los que somos parte de la iglesia, Cristo gobierna la iglesia. Y la iglesia existe, escuche esto, para someternos a Él. La palabra iglesia significa una asamblea llamada aparte con un propósito, una misión. Y eso es cumplir la voluntad del dueño de la iglesia. ¿Y de quién es la iglesia? Entonces, Cristo es el dueño de nuestra iglesia y Él es la cabeza de esta iglesia. Y Cristo es el que da vida y dirección a la iglesia. Sin Cristo, sin una cabeza no hay vida. Una iglesia debe tener centrada a Jesús como su cabeza. Porque la iglesia le pertenece a Jesús. Recuerde lo que dijo Jesús en Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré, ¿qué es la siguiente palabra? Iglesia. Mi iglesia. ¿A quién le pertenece la iglesia? Jesús. La cabeza da vida, dirección al cuerpo. Efesios 1:22 dice, y sometido todas las cosas bajo sus pies, y dio por cabeza sobre todas las cosas ¿a quién?
A la iglesia. O sea, está diciendo que a la iglesia le dio una cabeza y esa cabeza es Jesús. La iglesia vive bajo la autoridad directa de Cristo. No hay otra cabeza, no hay otro dueño. Jesús es el dueño de la iglesia. Ahora, si Cristo es la cabeza de la iglesia, entonces yo debo ser parte de una iglesia. Si Cristo es la cabeza y amó a la iglesia, se entregó por ella, la iglesia debe ser importante en mi vida. ¿Cuánta gente salimos a visitar, a evangelizar y a compartirles y nos dicen, yo amo a Dios, pero no me gusta la iglesia? La iglesia es llamada la novia de Cristo. La iglesia es importante. Me dijo un hombre, es que ahí en la iglesia hay muchos hipócritas. Dije, donde quiera hay. No me digas que tú no eres. Todos somos hipócritas. Cuando usted va al doctor, usted encuentra hipócritas. Cuando usted va a comprarse un caldo que dice que lo hicieron hoy, lo hicieron antier. Hay hipócritas ahí. Cuando usted va a la tienda, le ponen un pollo que ya tiene más de 6 meses muerto. En donde quiera hay lugar donde la gente no es honesta, no hay integridad. Y la iglesia no es un lugar de perfectos, es una iglesia de gente que necesita perfeccionarse. Un lugar donde la gente necesita que se les hable de esta manera directamente, reprenderlos para que ya no sean llevados por los vicios del pecado, sean honestos. Necesita predicación directa y fuerte. Repréndelos duramente, dice la Biblia, para que sean sanos en la fe. La iglesia es esencial. Es como decir, no voy al doctor porque hay muchos enfermos allá. Claro, la iglesia es un lugar para sanar a enfermos. Yo no voy a la escuela porque hay mucha gente que no conoce. Para eso vamos a la escuela para aprender. Todo esto a veces son excusas que la gente pone porque no han comprendido. Yo creo que la iglesia le pertenece ¿a quién? A Cristo. Y Cristo dio su iglesia para dirigir a su pueblo. Nos dio un libro perfecto para gente imperfecta, predicado por un hombre imperfecto. Yo sé, la Biblia misma lo declara. Él dio autoridad a gente falible, carnal, por eso hay unas demandas altas. Pero téngalo por seguro que si usted viene a nuestra iglesia, usted va a recibir la enseñanza que usted necesita. Porque mire, Cristo construyó a su iglesia por su palabra. O sea que es de acuerdo a su palabra que la iglesia fue construida y debe ser edificada. Si Él es la cabeza de la iglesia, entonces Él dirige a su iglesia, escuche, con su palabra. Así lo dice la Biblia. Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Jesús es el fundamento de una iglesia bíblica, pero dice que hay un fundamento que está siendo construido por apóstoles y por profetas. ¿A qué se refiere eso? No se refiere a profetas presentes o actuales o apóstoles, sino que la Biblia fue escrita por apóstoles y profetas. Y aquí está el fundamento de nuestra iglesia, la palabra de Dios. No nuestras experiencias, no nuestros caprichos, no nuestras preferencias. Es que así me gusta a mí. No, es como Dios lo ha estipulado. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Aquí está lo bueno, la doctrina. Se enseña doctrina en la iglesia. Pero mira la siguiente frase, ¿para qué? Para redarguir, es confrontar lo que estamos haciendo mal. Después es para corregir, ahora es para enderezar el camino. Esas dos son muy fuertes en algunos casos. Pero mire, la Biblia dice para instruir en justicia. El propósito es la instrucción. Para ahora tener nosotros en el corazón la convicción, la creencia que Dios nos está dirigiendo a una vida de justicia, una vida recta delante de Él. Cristo gobierna su iglesia por medio de su palabra. No por emoción, no por cultura, no por modas. Si Cristo gobierna su iglesia es por su palabra. Entonces, no puedo decir que me someto a Cristo mientras ignoro su palabra. La semana pasada hablamos un poco acerca de someternos, leer la Biblia, pasar tiempo en las Escrituras. Qué tremenda bendición es escuchar la voz de Dios. ¿Qué le dijo Dios esta semana pasada? ¿Perdón? ¿Qué me dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios en su palabra? No leemos la Biblia, no tenemos un plan de lectura nada más para cumplir, sino para recordarnos a regresar a la presencia de Dios cada día, para que Dios me hable. Ahora, algunos saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Dios le ha hablado en la palabra.
Dios ha quebrantado su corazón. Dios le ha dejado con una tremenda convicción que usted dice, he hecho mal, y usted derrama lágrimas, Señor, yo te he fallado. ¿Se ha estado ahí? Algunos quizás podrán decir, me acuerdo, pero ya no. Tiene que regresar a la presencia de Dios. Si usted es nuevo, usted tiene que aprender a estudiar la Biblia. Y como iglesia estamos para enseñarles, para discipularle, para mostrarle pasos muy sencillos, para iniciar su caminar con Dios. Y usted debe estar atento a lo que Dios le dice. Pero mientras también Dios le ha dado líderes espirituales. Por ejemplo, ahorita, quizás no leyó la Biblia esta semana en este aspecto de Efesios o Colosenses y no se le ocurrió esto. Pero para eso venimos a la iglesia, para que se nos digan lo que no se me ocurre. Para que me enseñen lo que yo no sé que estoy mal. Qué bueno es la iglesia. Qué bueno es tener predicación directa, clara. Yo sé exactamente. Yo creo que no hay duda, o al menos espero que no haya duda en su corazón, en su mente, de lo que Dios quiere que usted haga hoy. Este pasaje, este mensaje, ¿qué le está enseñando usted hoy? No se oye. ¿Habrá varones aquí o no? ¿Sí? Cristo debe ser primero en todo. Muy sencillo. Note que estamos desarrollando doctrinalmente este pasaje, expositivamente, pero inicié dándosele fácil así, como le doy a mi hija la bola cuando se la paso en su manita. Ese siempre es mi meta. Tomar algo que es bastante complejo y presentarse de una forma muy sencilla. Yo quiero que usted salga impresionado. Qué tremenda exposición hizo este varón. Yo quiero que usted salga de este lugar. Qué grande es nuestro Dios. Qué bueno es nuestro Dios y sé exactamente lo que mi Dios quiere que yo haga. Así que yo oro por usted, para que Dios le hable. Usted ore para venir a la iglesia a recibir la palabra de Dios y que Dios le dé el entendimiento. Porque mire, Cristo dirige a su iglesia con su palabra. No es suficiente escuchar la Biblia, es obedecerla y venir al lugar donde Dios ha mandado para esta edificación y crecimiento que es la iglesia. Usted empezó bien hoy. Yo sé que hay algunos hermanos que por salud, X razón, no quiero que nadie se sienta mal, pero usted empezó bien hoy. Próximo domingo, aquí lo vamos a ver. Usted diga, voy a estar aquí en cuanto yo físicamente pueda. Nunca usted se levante y diga, porque no hace eso cuando le dicen, vamos a ir a la nieve, a la Michoacana. Mira, ahí se levantan con una alegría. Vamos a ver el fútbol y mira cómo abren los ojos. No parpadean ni un segundo cuando ven el boxeo. No, porque un segundo ahí tumban a Canelo y usted está ahí bien centrado. Es difícil. Son muchas iglesias ahora tienden a hacer más un circo para traer a la gente, pero la iglesia es algo espiritual. Requiere de su esfuerzo espiritual. Es un asunto espiritual. Si usted toda la semana alimentó su carne, es muy difícil ahora venir a ser espiritual. Por eso es un asunto de diario. Usted ore, Señor, prepara mi corazón. Ayúdame a prestar atención. Háblame. Y usted viene ahora con ansias de aprender y querer recibir la palabra. Señor, ¿qué tienes para mí? Y no decir, lástima que no vino el otro hermano que le tocaba a él. No. Usted venga pensando, Señor, ¿qué quieres enseñar? Él es suficiente para la iglesia. Cristo es suficiente para la iglesia. La iglesia no necesita añadir algo a Cristo. No necesita reemplazos espirituales. Les digo, no necesita añadir otros métodos, ideas. Cristo es suficiente. Colosenses 1:19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Cristo es suficiente. En Colosenses 2:10 dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Si Cristo es suficiente para su iglesia, entonces no confiamos en métodos humanos para avanzar espiritualmente. Su palabra es suficiente. Alguien dijo claramente, la palabra de Dios es suficiente para darme la salvación, para darme entendimiento de la salvación. Y es suficiente para edificarme, enseñarme, darme crecimiento. Y es suficiente para consolar, para dar gozo, para dar guía. La Biblia es suficiente.
Por eso no escucha en nuestra iglesia, yo nunca cito a gente que no cito a gente más que la Biblia. Libros, psicólogos, la Biblia es suficiente. La Biblia es más que suficiente para su crecimiento, centrado en las Escrituras. La iglesia no descansa en números, ni en programas, ni en personalidades, descansa en Cristo. Cristo debe ser primero en aquello en lo que confío como parte de la iglesia. Cristo debe ser primero. ¿Por qué? Porque Él es el Salvador, Él es Dios y es la cabeza. ¿Él es el qué? Salvador, Él es Dios y es. Llévese en su corazón estas tres verdades. En este año Él debe ser el primero en mi vida porque Él me salvó. Él me ha redimido y me ha perdonado. Por lo tanto, mi vida le pertenece a Él y Él es digno. Él es Dios. Y si Él es Dios, Él merece la honra de Dios. Pero si Él es Dios, entonces debo ponerlo primero porque Él me sostiene a mí. Así como Él sostiene la creación, me puede sostener a mí. Pero Él es la cabeza de la iglesia. Significa que debo someterme a Él a través de lo que Él ha establecido como una autoridad esencial en mi vida, que es la iglesia local. Cristo, recuerde, no debe ser nada más importante, debe ser el preeminente. No solamente prominente, pero preeminente. No ser parte de mi vida, sino el centro de mi vida. Jesús debe ser primero. Que este año usted decida, voy a confiar en Dios. Cristo va a ser primero en mi vida. En un momento voy a hacer una invitación y es para que usted tome una decisión delante de Dios. Y oramos juntos como iglesia. Hoy terminamos el primer servicio del año ordenándonos como Cristo quiere. Cristo primero. Un año con Cristo primero. Vamos a orar. Padre, damos gracias por lo bueno que tú eres. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a confiar en ti. Que este año no sea como cualquier otro año. Pero Padre, yo ruego también que nos ayudes a establecer prioridades, que este año sea diferente, no porque es un año diferente o porque tenemos metas diferentes, sino porque ahora nuestras prioridades van a cambiar. Cristo, vas a ser primero en nuestra vida. Vas a ser primero porque dice tu palabra que eres el Salvador, eres el Creador, tú sustentas la vida y porque tú eres, Señor, la cabeza de tu iglesia. Y te pido, Padre, que pongas en nosotros, cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo pueda confirmar esta decisión y esta verdad. Te ruego que obres en los corazones de mis hermanos. Si Dios habló a su corazón, quiero pedirle en este momento que venga acá al altar. Vamos a orar. Usted deje su lugar en este momento y venga, diga, Señor, yo necesito tomar esta decisión de ponerte primero en mi vida. He confiado en otras cosas. No he puesto mi confianza en ti como debe ser. Tenemos el baptisterio listo. Es una persona que necesita ser bautizada. Puede pasar en este momento. Pero si usted nos visita o es primera vez que viene a la iglesia, no queremos que usted se vaya de la iglesia sin escuchar un mensaje claro de la salvación. Mientras los demás están orando, si usted es nuevo, y usted le quiero hacer una pregunta. Si usted muriera el día de hoy, ¿usted está seguro que iría al cielo con Dios? Si su respuesta es no, no estoy seguro, pero quiero que alguien me comparta. Podemos compartirle con la palabra de Dios cómo usted puede saber que iría al cielo. Lo único que le voy a pedir es que ahí donde está sentado, nada más levante su mano. Y después voy a poder dirigir a alguien que le comparta. Levante su mano. Habrá una persona que dice, yo quisiera saber cómo yo puedo ir al cielo cuando muera. No tenga pena, queremos ayudarle. Si no es así, entonces yo estoy asumiendo que todos ya han sido creyentes, que todos ya han recibido a Cristo. Oremos un momento, tomen tiempo a orar. Vamos a orar, tomen tiempo orando.
Ralph. Padre Santo, damos gracias, Señor, por la bendición que nos has dado. Te pedimos, Padre, que nos des de tu gracia este año para vivir una vida de fe. Ayúdanos a tomar este paso de fe confiando en que tú harás lo mejor con nosotros, Señor. Que cada uno de los que estamos aquí tomamos la decisión de ponerte a ti en primer lugar. Te amamos, Señor. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Esperamos que la predicación haya sido bendición para su vida. Y si es así, comparta este mensaje con otra persona. Si es su primera vez, queremos darle gracias por honrarnos con su presencia y por ser nuestros invitados. Como iglesia queremos proveerle oportunidades para crecer. En los siguientes momentos estaremos anunciando los próximos eventos. Le invitamos a que planee su calendario con nosotros. Así que sea partícipe del horario de nuestra iglesia. Fortalezca su fe por medio de la predicación y la enseñanza los domingos a las 10 de la mañana. Crezca en el conocimiento de la palabra de Dios y aprenda cómo aplicarla a su vida diaria los domingos a las 6 de la tarde. Acompáñenos los miércoles a las 7 para nuestro estudio bíblico, donde estamos estudiando la Biblia versículo por versículo del libro de Hechos. Para ponerse al día con nuestro estudio, vaya a nuestro canal de YouTube y vea los sermones anteriores. Jóvenes, acompañen los viernes a las 7 de la tarde para nuestro servicio juvenil. Para más información sobre nuestra iglesia y los eventos del año, visítenos en la web en santaanabaptist.org y planee su calendario con nosotros. O descargue nuestro boletín digital con nuestro código QR. También visítenos en YouTube, Facebook para ver los mensajes de nuestra iglesia o escúchenos en Spotify. Todos los mensajes son grabados y subidos a nuestro canal, Iglesia Bautista de Santa Ana. Si se perdió un servicio, no se pierda el mensaje. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y si es su primera vez, le queremos decir que no queremos algo de parte de usted, sino más bien queremos algo para usted. Que su vida sea bendecida por medio de Cristo y su palabra. Dios les bendiga y tengan un buen día en la Iglesia Bautista de Santa Ana.